Montaigne. La filosofía de Michel de Montaigne, 1533-1592, representa una revolución silenciosa en la historia del pensamiento. En lugar de levantar un sistema metafísico cerrado, Montaigne abre un espacio para la reflexión personal, la incertidumbre y la vida cotidiana como materia digna de filosofía. Su obra central, Los ensayos, es un ejercicio de introspección radical. Al narrarse y analizarse a sí mismo, no pretende ofrecer una autobiografía, sino un espejo en el que cualquier lector puede reconocerse. De ahí su célebre afirmación de que cada hombre porta en sí la forma entera de la condición humana. Es un libro de más de 1000 páginas, Los ensayos de Montaigne. Su lema filosófico es «¿Qué sé yo?», que expresa un escepticismo vital heredero de Pirrón y de Sexto Empírico. Este escepticismo no busca destruir todo conocimiento, sino mostrar los límites de la razón humana y con ello fomentar la tolerancia, la modestia intelectual y la apertura a lo diverso. En una época marcada por las guerras de religión y el fanatismo, Montaigne defiende la moderación, la comprensión y la convivencia pacífica, anticipando un ideal moderno de pluralismo cultural. De hecho, al observar los pueblos del Nuevo Mundo, advierte que las costumbres no son universales, sino fruto de tradiciones históricas, convirtiéndose en pionero de una antropología filosófica. Su pensamiento también bebe del estoicismo al proponer la aceptación serena de la muerte y la finitud. Para Montaigne, filosofar es aprender a morir, pero también aprender a vivir con ligereza, valorando lo inmediato y lo sencillo, comer, dormir, charlar con un amigo, etc. La filosofía no es abstracción alejada de la vida, sino arte de vivir. En este marco, la amistad ocupa un lugar central. Su relación con Etienne de la Boétie le inspira una concepción de la amistad como unión espiritual total, más allá de intereses o utilidades, modelo de confianza y entrega. Montaigne subraya igualmente la importancia de la libertad interior alcanzada cuando el individuo se desprende de servidumbres externas y pasiones desordenadas. Este ideal no implica aislamiento, sino capacidad crítica para juzgar por sí mismo y resistir imposiciones dogmáticas. Así, inaugura un estilo de filosofía cercana a la literatura, donde el ensayo se convierte en vehículo de exploración y diálogo abierto con el lector. En síntesis, la filosofía de Montaigne es un humanismo escéptico y vitalista que enseña a abrazar la imperfección, a evitar la incertidumbre y a encontrar en lo común y cotidiano la clave de la sabiduría. Su legado sigue vivo porque nos recuerda que la filosofía no es un sistema acabado, sino una conversación interminable con la vida. Jubilaciones y trabajo. En este comentario voy a ser conciso y preciso y no me voy a extender mucho, aunque podría extenderme muchísimo. Y voy a simplemente señalar que la falta de trabajo para los jóvenes en España, el excesivo paro juvenil que existe, no se puede solucionar a costa de la gente que se va a jubilar, porque las personas que han trabajado durante 30, 32 años, 35 años, 40 años, tienen derecho a una jubilación justa con un nivel de ingresos que le permita vivir adecuadamente los años que le resten de vida, que pueden ser 20, 30 años, 40 años, los años que sean. Y eso hay que aplicarlo también a los jóvenes que ahora mismo están trabajando y a los adultos. Todo el mundo tiene derecho a jubilarse. Y lo que no puede ser es que la gente tenga que jubilarse a los 45 años o a los 50 para que quede trabajo sobrante para los jóvenes, porque eso no es solución. En primer lugar, porque aunque eso se hiciera y hubiera, lógicamente, una jubilación digna para las personas de 45 o 50 años, esto no iba a ser suficiente porque se crearían, si se producen 5 millones de jubilaciones en los próximos años en España, probablemente se van a crear 1,5 millones de puestos de trabajo, no se van a crear 5 millones, igual que los que se jubilan, lamentablemente. En ese sentido, no es una relación tan lineal como algunas personas piensan o algunos jóvenes piensan. Y en ese sentido, hay que pensar las cosas con más profundidad. Se trata de que se creen más puestos de trabajo para los jóvenes y para los adultos, por supuesto, pero también hay que considerar que estamos en una era digital en la que cada vez los puestos de trabajo van a escasear más para todos, tanto jóvenes como adultos como mayores. Y esa es la realidad. Entonces hay otra solución posible, que es el ingreso mínimo vital o la renta básica universal, que se está, diríamos, proponiendo en países como Suiza, como Suecia, Noruega, que son los más avanzados a nivel económico en todo el mundo. Se trata de que todo el mundo pueda vivir bien,
No solamente unos pocos bien y todos muy mal, el resto. En ese sentido, por supuesto, que a mí me parece bien que la jubilación tendría que ser a los 60 o 65 años como máximo. Pero últimamente en España pues está subiendo la edad de jubilación a los 66 o 67 años, va a ser a partir de ahora. Y realmente no me parece bien, creo que tendría que ser a los 60 y 65 años. Pero eso no quita para que los jóvenes también van a llegar a la jubilación y querrán tener unas jubilaciones suficientes para poder vivir bien, no para poder vivir de una manera miserable. De eso se trata, en definitiva, de buscar el bienestar económico para todos. La cuestión es esa y no es otra, y por lo tanto hay que analizar las cosas en todos los aspectos, con muchísima profundidad para darse cuenta de estas cuestiones, que son básicas, pero que hay personas que no las piensan. François de la Rochefoucauld, 1613-1680, es un moralista francés del siglo XVII. Se hizo célebre por sus máximas, breves sentencias en las que condensó una visión penetrante y a menudo amarga de la naturaleza humana. Su filosofía no se presenta en forma de sistema, sino como un arte de observación minuciosa y lúcida, donde la psicología de las pasiones se convierte en clave para comprender la moral. El eje central de su pensamiento es la crítica a la hipocresía y al egoísmo que subyacen a las acciones humanas. Para la Rochefoucauld, la mayoría de los comportamientos que solemos atribuir a la virtud o a la bondad, la generosidad, el heroísmo, incluso la amistad, están en realidad motivados por el amor propio. Este amor propio, lejos de ser un afecto inocente, es la raíz secreta que guía nuestros gestos y nos impulsa a buscar prestigio, reconocimiento o placer, incluso cuando queremos actuar de modo desinteresado. Y, además de todo esto, su visión es profundamente desencantada, cercana al escepticismo moral. Rechaza la idea de que el ser humano pueda obrar con completa pureza o altruismo y en cambio muestra que la vanidad se oculta detrás de las grandes hazañas. Con ironía y concisión, sus máximas morales desnudan la condición humana, revelando la distancia entre lo que proclamamos y lo que realmente perseguimos. Y, no obstante, su filosofía no es puro cinismo. Aunque descubre la fuerza del egoísmo, la Rochefoucauld también invita a una forma de sabiduría práctica. Reconocer nuestras motivaciones reales nos permite vivir con mayor lucidez y prudencia. Su desconfianza frente a las apariencias nos protege de la ingenuidad y nos prepara para interactuar en un mundo donde la cortesía y la política social requieren máscaras inevitables. Además, en este sentido, sus máximas son también un tratado de antropología moral que explora la vanidad, la envidia, el orgullo y la fragilidad de las pasiones. Su estilo breve y aforístico refleja su convicción de que la verdad sobre el hombre no se comunica en largos discursos, sino en destellos que sorprenden y hieren. Cada máxima busca despertar en el lector un reconocimiento inmediato, esa risa amarga que surge al descubrirse reflejado en una verdad incómoda. De esta manera, la filosofía de la Rochefoucauld es, en suma, un espejo de la condición humana donde se revelan nuestras contradicciones más íntimas. Su legado consiste en haber mostrado que el hombre, lejos de ser un ser movido por nobles ideales, es un entramado de pasiones interesadas, pero que precisamente, al reconocerlo, puede aspirar a una forma más sobria y lúcida de virtud. Y esto también es fundamental. Jean de La Bruyère, 1645-1696, es un moralista francés que es célebre por su obra Los caracteres, de 1688, obra en la que analiza con aguda observación la sociedad francesa del siglo XVII. Su filosofía se centra en la naturaleza humana, la moral y las costumbres, adoptando un enfoque realista y crítico que combina la perspicacia psicológica con la reflexión ética. La Bruyère no desarrolla un sistema filosófico formal. Su pensamiento se expresa mediante aforismos y retratos literarios que revelan los vicios y virtudes de su tiempo, así como las contradicciones y debilidades de los individuos. Para la Bruyère, la naturaleza humana es compleja, caracterizada por la ambición, la vanidad y la hipocresía. Observa que muchos comportamientos sociales surgen del deseo de reconocimiento y del miedo al desprestigio, lo que genera actitudes insinceras y superficiales.
A través de sus personajes muestra cómo las pasiones y los intereses personales influyen en la conducta y cómo la razón y la moral se ven frecuentemente subordinadas a la búsqueda de ventajas sociales y personales. Su pensamiento remite a la tradición moralista francesa cercana a Pascal y Montaigne al combinar introspección, análisis ético y crítica social. La Bruyère, además, también aborda la justicia y la ética defendiendo la moderación y la sinceridad como valores esenciales. Considera que la verdadera virtud no depende de la apariencia, sino de la consistencia interior y critica la hipocresía de quienes aparentan ser virtuosos para ganar prestigio. Su obra transmite la idea de que el autoconocimiento y la reflexión son fundamentales para la vida moral. Solo reconociendo nuestras propias limitaciones y debilidades podemos aspirar a la mejora personal y al equilibrio social. Además, también considera la Bruyère que es importante la educación y la formación del carácter, entendidos no solo como adquisición de conocimientos, sino como desarrollo del juicio moral y de la prudencia. La lectura de su obra invita a una reflexión crítica sobre la sociedad, las relaciones humanas y la autenticidad individual, mostrando que la filosofía puede surgir tanto del análisis literario como del pensamiento sistemático. Su estilo conciso y aforístico hace que cada observación funcione como un espejo de la condición humana, transmitiendo una filosofía práctica orientada a la comprensión de la vida cotidiana y a la guía ética de la conducta. En suma, la filosofía de la Bruyère combina crítica social, análisis psicológico y reflexión moral. Su legado radica en la capacidad de observar y describir con precisión los defectos y virtudes humanas, fomentando el autoconocimiento y la reflexión ética y ofreciendo un retrato lúcido y universal de la naturaleza humana en su interacción en la sociedad. Neuralink es una empresa fundada por Elon Musk en 2016 con el objetivo de crear una conexión directa entre el cerebro humano y los ordenadores mediante un chip implantado quirúrgicamente llamado Link. Este dispositivo se implanta bajo el cráneo y cuenta con más de 1000 electrodos distribuidos en 64 hilos ultrafinos que detectan y estimulan la actividad neuronal en distintas zonas del cerebro. La inserción de estos electrodos es realizada por un robot neuroquirúrgico diseñado para minimizar daños en el tejido cerebral usando cámaras y algoritmos de inteligencia artificial para evitar lesiones en vasos sanguíneos. La operación dura aproximadamente 1 hora y no necesita anestesia general. El chip Link se comunica de forma inalámbrica mediante Bluetooth con un dispositivo externo que a su vez se conecta a una aplicación móvil que permite configurar y calibrar el sistema. Esta tecnología busca ayudar a personas con discapacidades neurológicas graves como parálisis, ceguera o Alzheimer, permitiéndoles controlar dispositivos digitales solo con el pensamiento, mejorando su autonomía y calidad de vida. Los datos neuronales recopilados por el chip son procesados por sofisticados algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático que decodifican las señales cerebrales para traducirlas en comandos concretos para controlar ordenadores, teléfonos o prótesis robóticas. Esta interpretación avanzada es fundamental para que la comunicación entre el cerebro y las máquinas sea rápida, precisa y natural. Neuralink alcanzó un hito en 2024 al realizar el primer implante humano exitoso y desde entonces ha avanzado en ensayos clínicos supervisados por autoridades sanitarias para validar la seguridad y eficacia de su tecnología. Sin embargo, en fases iniciales, los ensayos preclínicos en primates generaron controversia ética debido a muertes y lesiones en monos, además de denuncias sobre ocultación de pruebas y cuestionamientos éticos sobre el trato animal. En conjunto, Neuralink representa una frontera innovadora en neurotecnología que aspira a integrar la inteligencia biológica con la artificial, no solo para rehabilitar funciones perdidas, sino también para expandir o aumentar capacidades cognitivas humanas como la memoria. Esta revolución tecnológica plantea grandes desafíos tanto científicos como éticos y sociales, especialmente en cuanto a la privacidad y autonomía del pensamiento humano, que serán cruciales para su aceptación y futuro desarrollo. En definitiva, Neuralink es un avance disruptivo que combina neurociencia, ingeniería avanzada, inteligencia artificial y cirugía robótica para abrir nuevas vías de comunicación mente-máquina y transformar la interacción humana con la tecnología digital. Jean Bodin, 1530-1596, jurista y pensador francés del Renacimiento, desarrolló una filosofía política y jurídica que se convirtió
en uno de los pilares de la teoría moderna del Estado. Su pensamiento se enmarca en una época convulsa, las guerras de religión, la fragmentación del poder feudal y el nacimiento de los estados centralizados. En ese contexto, Bodin buscó un fundamento sólido que garantizara la unidad y la estabilidad política, encontrándolo en el concepto de soberanía. La soberanía, para Bodin, es el poder absoluto y perpetuo de una república, absoluto porque no reconoce autoridad superior dentro del orden político, perpetuo porque no se agota en el tiempo como lo hacen los mandatos de los magistrados. La soberanía se encarna en el príncipe o monarca, quien ejerce la autoridad suprema sin depender de otros órganos de poder. Sin embargo, Bodin no defiende un absolutismo arbitrario. La soberanía está limitada por las leyes naturales y divinas, por el respeto a la propiedad privada y por ciertos principios de justicia que el soberano no puede vulnerar. En su obra principal, Los 6 libros de la República, de 1576, Bodin formula así una teoría política sistemática que inaugura la ciencia del Estado moderno. Para él, la república, res publica, es la recta administración de varias familias y de lo que les es común mediante un poder soberano. Con esta definición subraya que el Estado no es simple asociación de individuos, sino una comunidad orgánica orientada al bien común. Bodin también se interesó por la historia y el derecho comparado, convencido de que el estudio de distintas culturas podía iluminar el entendimiento de las leyes. Defendió una visión providencialista de la historia, donde los acontecimientos humanos responden, en última instancia, a un orden superior. Asimismo, reflexionó sobre la tolerancia religiosa, proponiendo una política de prudencia que evitara guerras civiles, aunque sin llegar a un laicismo pleno. Otro aspecto relevante de su filosofía es su contribución al pensamiento económico. Anticipó teorías sobre la inflación ligadas al influjo de los metales preciosos provenientes de América y defendió también la importancia de una administración financiera sólida para la estabilidad del Estado. La filosofía de Jean Bodin es en suma una respuesta a la necesidad de orden en tiempos de caos. Su formulación del concepto de soberanía marcó un antes y un después, ofreciendo una categoría central para la modernidad política. Bodin unió humanismo, realismo político y sentido jurídico en un sistema que aún hoy ilumina las tensiones entre poder, derecho y libertad.